En este vídeo te voy a explicar paso a paso cómo logré conseguir este trade que ves aquí con mi estrategia de trading, basándome únicamente en la liquidez y en los horarios de apertura de las bolsas. Si no me conoces, me voy a presentar rápidamente. Yo soy Benjamín y llevo ya casi 7 años dedicando mi tiempo al trading. Actualmente estoy gestionando más de $1 millón en cuentas de fondeo y he tenido retiros, payouts como estos que ves aquí en pantalla. He tenido payouts como 19.000, 8.000, 6.000 y casi $250.000 en total. Todo esto, por supuesto, auditado y mostrando todos los certificados y QRs que me proporcionan todas las empresas. Si quieres ver más de estos payouts, te invito a que veas mi Instagram y me sigas, que lo tienes abajo en la descripción. Es BeLikeDeAlgo, como este canal de YouTube, y ahí también vas a tener muchísimos consejos, muchísimos tips de mi estrategia de trading, por supuesto, de manera gratuita. Lo primero que te quiero explicar para ponerte en contexto es los dos modelos de entrada, los dos modelos de análisis técnico que tengo yo únicamente en mi estrategia, y es básicamente fijándome en los máximos y en los mínimos. Estoy seguro de que en algún momento habrás analizado los máximos más máximos como una estructura alcista y los mínimos cada vez más mínimos con una estructura bajista. Pues yo prácticamente lo que hago es al contrario. Cuando el precio me toma un punto alto, un máximo, yo voy en busca de ventas, y cuando el precio me toma un mínimo, yo lo que hago es buscar compras. Te habré descolocado un poquito, pero bueno, como ya sabes, más del 75-80% de las personas en el trading pues pierde dinero. Por lo tanto, si únicamente lo que haces es buscar compras cuando rompe un máximo, pues déjame decirte que eso es lo que la gran mayoría hace en el trading. ¿Y qué hace la gran mayoría en el trading? Perder dinero. Por lo tanto, lo que yo hice hace ya bastante tiempo es buscarle la contrapartida a todo ese tipo de operativa, a esas estrategias que buscan, cuando el precio rompe un alto, buscar compras. Pues bien, yo lo que he hecho es prácticamente hacer justamente lo contrario. Si todo el mundo pierde dinero, oye, pues voy a ver qué es lo que hace todo el mundo y voy a hacer lo contrario, porque si hago lo contrario, ganaré dinero. Y efectivamente, pues así hice. ¿Qué es lo que hago yo? Pues bien, yo marco un máximo y un mínimo en temporalidades de semanal, diario, 4 horas y 1 hora, y ahí lo que hago es pues fijarme cuando el precio toma esos puntos de liquidez. ¿Qué es la liquidez? Pues básicamente todo el dinero que hay acumulado en el mercado y es necesario para que el mercado se mueva. Por lo tanto, si el precio quiere irse hacia abajo, necesita el dinero de arriba para continuar ese movimiento, necesita esa liquidez. Estoy seguro que en más de una ocasión has dicho, ostras, ha tocado mi stop loss y corriendo el precio se ha ido hacia la dirección que yo buscaba. Pues bien, ahora mismo le vas a encontrar sentido a este fenómeno que mucha gente pues se le hace imposible entender qué es lo que está ocurriendo en el mercado. Y es básicamente que en todo máximo y en todo mínimo se encuentran stop loss, se encuentran take profits. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Pues bien, cuando tocan esos puntos, el precio en una gran probabilidad va a reaccionar. A lo mejor no es de un movimiento muy grande, pero es un movimiento lo suficientemente grande para que tú ganes dinero ahí en ese movimiento, porque a lo mejor el precio lo que va a hacer es tomar ese máximo, retroceder y después irse hacia arriba. Es decir, a lo mejor toma este máximo y el precio vuelve a irse hacia arriba. Pero no te preocupes, porque en ese movimiento, el precio cuando toma este punto, este movimiento aquí bajista, normalmente suele ser lo suficientemente grande como para que te dé tiempo en cuanto a stop loss, en cuanto a pips, para ganar dinero en ese movimiento bajista. O en el mejor de los casos, incluso te diría, en la mayoría de casos, el precio cuando toma un alto va a tomar el mínimo siguiente. Y cuando toma el mínimo siguiente es cuando tiende también a reaccionar, ya sea para ir de nuevo para abajo o para ir de nuevo hacia arriba, que esa sería pues la manera en la que yo compro. ¿Cómo yo
voy buscando compras? Pues cuando el precio me rompe un mínimo. Este mínimo que vemos aquí, el precio cuando me lo rompe, yo aquí estaría buscando esas compras. Normalmente, como te he dicho anteriormente, la gente cuando ve que el precio rompe un mínimo más bajo, cuando el precio hace un mínimo más bajo, lo que hace es buscar ventas. ¿Por qué? Porque cree que esto es una estructura, el precio va a ir a buscar este punto y va a seguir esa bajada, ya sea con Fibonacci, marcando su 50% de retroceso, su order block, su imbalance o lo que sea, y lo que va a hacer es querer buscar ventas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues el precio, al tomar este mínimo, ya no tiene liquidez en otra parte que no sea este máximo que tenemos aquí. Por lo tanto, el precio lo que hace es subir para ir en busca de todos esos stop loss, de toda esa liquidez, de todo ese dinero que hay ahí. Por lo tanto, si en algún momento has visto que la estructura, pues para ti cada vez tiene menos sentido, cada vez ves que tiene menos importancia porque el precio hace un máximo más alto, después cae, después sube, después cae, después sube, en 15 minutos está alcista, en 15 minutos está bajista, en una hora está alcista, en 4 horas está bajista, en semanal alcista, en mensual bajista, y ves que no tiene sentido nada lo que estás analizando, pues déjame decirte que es tan sencillo como esto. Marca tus puntos máximos y mínimos en 4 horas, diario 1 hora, y ahí de forma intradiaria busca esos retrocesos, esos impulsos cuando el precio toma un máximo, un mínimo. Cuando el precio te rompa un máximo, busca ventas, y cuando el precio te rompa un mínimo, busca compras. Es tan sencillo como esto. Y ahora vamos con el ejemplo que te quiero analizar, ese trade que cogí y que te quiero explicar paso a paso para que tú también puedas conseguir esta estrategia y llevarla a tu trading. Y ahora toca el momento de la masterclass de mi estrategia. Te lo voy a analizar paso a paso, sin prisas, para que tú entiendas absolutamente todo. Por supuesto, te van a faltar algunos conceptos porque pues esto obviamente necesita un desarrollo muy amplio, te tendría que explicar muchísimos conceptos por separado y te tendría que poner muchísimos ejemplos por separado. Por supuesto, aquí te vas a encontrar una idea general de mi estrategia, vas a entenderla básico o lo necesario para quizás aplicarla y hacerle backtest, pero obviamente todo esto que te voy a explicar pues necesita que un detalle bastante intenso que no puedo explicarlo aquí porque me llevaría bastantes horas explicarlo paso a paso. Pero bueno, te voy a hacer un desarrollo general, un resumen bien explicadito para que tú entiendas las bases y cómo esto lo puedes llevar, por supuesto, a tu trading o a tu estrategia. Y si no tienes ninguna estrategia, pues te invito a que veas mi canal de YouTube y ahí vas a tener todo explicado y muchísimos más ejemplos para que puedas coger muchísimas más ideas de trades. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es dónde se encuentra el precio en la temporalidad de semanal. Bien, el precio se encuentra habiendo superado recientemente unos máximos, estos máximos que tenemos aquí. Como puedes observar anteriormente, el precio cuando rompió este mínimo en semanal, pues fijaros la reacción que tuvo. Tuvo una reacción, pues ya veis, valía 1.02 y ha acabado valiendo 1.15 el euro. O sea, una revalorización que no tiene ningún sentido. ¿Por qué ha sido causa esto? Pues bueno, algunos dirán por la macroeconomía, por Trump, y yo te digo que es por análisis técnico, puro y duro. Obviamente la macroeconomía tiene algo que ver, por supuesto, porque las decisiones que toman los países pues tienen impacto en las divisas, pero eso va más allá a lo que nosotros podemos interpretar. Es decir, nosotros a nivel retail, que tú y yo y la mayoría de personas somos retail, es decir, no tenemos información privilegiada ni sabemos cuándo van a suceder las cosas, pues lo único que podemos hacer es hacer análisis técnico, saber operar de la manera correcta, enfocándonos en la liquidez y en base a la información que nos da ese gráfico, ese análisis técnico, muy probablemente sepamos el futuro o podamos predecir en un gran porcentaje lo que va a pasar en un futuro no muy lejano. En este caso, aquí vemos esta subida tremenda del euro y fue básicamente porque el precio eliminó, liquidó este mínimo aquí semanal y el precio, fijaros el rally que pegó. Aquí tenemos otro ejemplo, no sé si lo veis en pantalla. Aquí vemos cómo el precio, tras liquidar este máximo de aquí, tuvo una bajada también muy intensa, muy fuerte, pero no solo ahí, aquí también liquidó este máximo de aquí y fijaros la bajada que tuvo. Fue de 1.09 a 1.06. Eso para una divisa como el euro es una auténtica locura. Y como veis,
si vamos analizando de máximo en máximo, aquí tenemos otro, fijaros, liquida este máximo de aquí por un poquito y bajada, liquida este máximo de aquí por un poquito y bajada, liquida este mínimo de aquí y subida. Por lo tanto, es muy importante analizar estos puntos de liquidez, estos puntos de dolor que tenemos, de donde se recoge bastante liquidez, muchos stop loss, muchos take profits, y el mercado tiende a reaccionar de una manera muy fuerte a esos puntos. Esto que estás viendo aquí de forma semanal también lo puedes, por supuesto, extrapolar, lo puedes llevar a una temporalidad diaria, 4 horas y 1 hora. El mercado, obviamente, en un time frame de 1 hora, 15 minutos, 4 horas, te va a hacer lo mismo prácticamente que en semanal y diario. El mercado es fractal, los gráficos son fractales, por lo tanto, lo que veas en semanal lo vas a poder interpretar en 1 hora, 4 horas y los movimientos son muy similares. Obviamente, para ganar dinero a medio corto plazo es mucho más interesante hacer day trading. Por eso nos movemos en temporalidades como 4 horas, 1 hora y buscamos nuestras entradas de 1 minuto a 5 minutos. Ahí es donde nosotros podemos sacar el máximo dinero posible. Pero obviamente tenemos que saber el contexto en el que se encuentra esta divisa, este par de divisas, euro-dólar, para saber, oye, qué está haciendo en semanal, qué está haciendo en diario, para yo apoyarme y buscar la dirección correcta. Por lo tanto, a lo que iba, en semanal se encuentra por encima de este punto máximo de aquí, por lo tanto, yo lo que estaría buscando son predominantemente ventas, ¿de acuerdo? Bien, otra cosa interesante, ¿qué es lo que suelo marcar yo? Pues el Previous Weekly High y el Previous Weekly Low. Dirás, oye Benjamín, ¿esto qué es? Pues bien, es el máximo y el mínimo de la semana anterior. ¿Cómo se marca eso? Pues te vas a la temporalidad semanal, la marcas aquí, ponemos nuestras dos líneas encima y debajo de la vela y lo marcamos como Previous Weekly High y Previous Weekly Low. Allá sabemos que el máximo y el mínimo de la semana anterior ya lo tendríamos marcado de la siguiente manera. Ahora lo que haríamos sería irnos a una temporalidad menor e ir poco a poco bajando para ir analizando en el mejor momento para incorporarnos en esas ventas, en esas bajadas que estaríamos buscando. En ese trade que cogí el día 4 de junio, sobre todo me fijé en la temporalidad de 4 horas y ahora te voy a explicar cómo me fijé y qué es lo que estuve marcando ese día para buscar esas ventas que me dieron alrededor de unos 6.300, 6.200 dólares, una auténtica locura. Pues bien, yo ese día estuve viendo, como te he comentado anteriormente, que el precio ya había liquidado durante esta semana el Previous Weekly High, ese máximo semanal, por lo tanto, aquí estamos viendo ya el retroceso que está teniendo el precio y yo lo que quería era incorporarme en esas ventas. Pues bien, otro concepto que yo uso sería el imbalance. A mí personalmente no me vale cualquier imbalance. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo lo que hace es marcar los imbalances hasta que esté totalmente mitigado. Pues bien, yo personalmente, con la experiencia que tengo ya en el mercado, únicamente lo que marco son los imbalances que todavía no ha sido tocado el precio en ningún momento. Por ejemplo, mucha gente, este imbalance que tenemos aquí, imbalance es básicamente un vacío que hay entre la primera vela y la tercera. Esta sería la primera vela y esta la tercera. En el medio está la segunda y como la primera y la tercera no se toca, pues hay un vacío, un imbalance. Pues bien, mucha gente marcaría este imbalance o lo tendría aún marcado, aún habiendo sido mitigado ya por el precio. Como veis, este imbalance ya ha sido tocado, no a su totalidad, pero ya ha sido tocado. Pues bien, con la experiencia yo me he dado cuenta que un imbalance cuando ya ha sido tocado para mí deja de ser válido. Por lo tanto, lo que yo busco es que el precio en ningún momento haya tocado, haya rellenado, aunque sea un poquito, ese vacío, ese imbalance. En este caso, como puedes observar, el precio aquí ha dejado un imbalance, un vacío entre la primera vela y la tercera. Aquí está primera, segunda y tercera. Pues la segunda vela, como está entre medio de las dos y estas dos no se tocan, ni la primera ni la tercera, pues este sería un imbalance todavía bueno, válido para buscar ventas si el precio lo toca. Por lo tanto, yo dejé marcado este punto cuando me levanté en la sesión de Londres. Si no sabes lo que es la sesión de Londres, pues bien, te lo explico resumidamente. En el mercado existen 3 sesiones, la sesión de Londres y la sesión de Nueva York. La sesión de Londres es básicamente de 9 de la mañana a 11 de la mañana, hora España, y la sesión
de Nueva York sería de 2 de la tarde a 4:30 de la tarde. También estaría la sesión asiática, que eso ya sería más por la noche, que yo personalmente nunca la he operado porque en mi horario de España pues estaría durmiendo. Obviamente estas sesiones que te he comentado, tanto la de Londres como la de Nueva York, tiene más horario. No es únicamente esas 2 horas, 2 horas y media, sino que hay muchísimo más horario que comprende esas aperturas, esas bolsas, pero yo personalmente solo me fijo en las 2 primeras horas de esa apertura de Londres o esa apertura de Nueva York. Y es básicamente porque la mayoría de liquidez, la mayoría de volatilidad se concentra en esas 2 horitas de apertura. Ahí es donde yo personalmente únicamente operaría y únicamente analizaría los gráficos y estaría pendiente para entrar en un trade. ¿Por qué yo personalmente tengo unos horarios para operar, para hacer trading? Pues bien, por diversos motivos. El primero es básicamente porque, como te he comentado, la gran volatilidad, la gran mayoría de movimientos importantes en el mercado pues se da en esos horarios. De hecho, solo tienes que fijarte que la gran mayoría de noticias fundamentales, de noticias rojas de alto impacto, se dan en esos tramos horarios. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que el algoritmo interbancario que ejecuta y recibe las transacciones bancarias, pues la gran mayoría de volumen monetario se mueve en esos horarios, esas 2 horitas por la mañana en la sesión de Londres o en esas 2 horitas y media en el horario de tarde. Por supuesto, hay algunas veces que esos movimientos, que esos trades, pues se dan fuera de esos horarios, y ahí entraría el segundo motivo por el que yo tengo unos horarios de trading, y es básicamente porque elegí la profesión del trading, elegí este negocio por la libertad. Si yo no tuviera horario o no tuviera unos horarios fijos de decir, oye, a esta hora miro el gráfico y a esta hora no, pues me quedaría pegado a la pantalla o al teléfono móvil todo el día, porque Forex, los pares de divisas, es un mercado que prácticamente abre todo el día, las 24 horas del día durante los 5 días. Por lo que si no tienes un horario bien establecido, vas a tener problemas y te vas a encontrar todo el día mirando el gráfico, por lo que el trading perdería la esencia de la libertad. Para mí el trading es un negocio muy bonito y muy bueno porque te da unos ingresos increíbles una vez que eres rentable, y también tiene la segunda ventaja, que es la libertad tanto horaria como la libertad de geografía. Es decir, puedes tradear en cualquier sitio, ya sea en una cafetería, en tu país, en otro país, en un barco, en donde te dé la gana. Hasta en el bosque, si tienes un teléfono móvil, puedes hacer trading. Por lo tanto, si incluyes esas 2 ventajas, tanto la monetaria, que te da una gran capitalización de dinero, unos grandes ingresos, y la libertad, pues obviamente tienes que tener unos horarios, porque si no tienes horarios, te vas a llevar muchísimo tiempo delante de la pantalla, y esto es en el trading contraproducente. Por ello, yo personalmente únicamente opero 2 horas en la sesión de Londres y 2 horas y media en la sesión de Nueva York. Y si en la sesión de Londres ya obtengo profit, obtengo beneficio, prácticamente la sesión de Nueva York ni la miro, por lo que prácticamente trabajaría, entre comillas, porque esto no lo considero un trabajo, a mí me encanta, 2 horas al día. Por lo tanto, una vez marcado ese imbalance de H4 de 4 horas, únicamente lo que tenemos que hacer es esperar a que el precio lo toque dentro de una de las 2 sesiones que operamos. Aquí nos iríamos a una temporalidad menor, en este caso este trade lo tomé en la temporalidad de 1 minuto, y aquí vemos como el precio, como te he comentado anteriormente, tiene un máximo por liquidar. Esto, si nos vamos a una temporalidad un poco mayor, por supuesto, lo veríamos aquí bastante bien. ¿De acuerdo? Aquí en 15 minutos vemos que hay un máximo antes de entrar a este imbalance de H4. De hecho, fíjate, sin buscarlo, sin analizarlo, vemos como el precio, cuando rompe un mínimo, fíjate, ¡pum!, subida. ¿De acuerdo? Aquí estáis viendo cómo pues mucha gente, estoy seguro de que al ver que creaba un mínimo más bajo, estaría buscando ventas, y lo que se ha comido ha sido un stop loss como una catedral de grande. ¿Por qué? Porque el precio no ha hecho un mínimo más bajo, sino lo que ha hecho es recoger liquidez, todos estos stop loss, todo este dinero que hay aquí, y se ha ido hacia la parte superior. ¿Para qué? Pues para recoger la parte de la liquidez, la parte del dinero que queda ahí arriba. Pues bien, aquí lo que estábamos esperando es que el precio toque este imbalance dentro de la sesión de Londres. Este trade fue tomado en la sesión de Londres, y ahora te voy a explicar cómo yo entré en esta operativa. Aquí el precio me creó
un cambio de estructura, me dejó un imbalance aquí y aquí podríamos haber puesto nuestra orden, ¿de acuerdo? Aquí yo estaba buscando un TP, un take profit bastante grande, porque estaba viendo aquí liquidez, estos mínimos iguales que tenemos aquí disponibles, y estaba esperando una entrada de estas características. Aquí vemos cómo el precio entra en nuestra orden. Yo personalmente también aconsejo que al 1 a 2 toméis parciales, ¿de acuerdo? Parciales es básicamente retirar parte de la operación. ¿Qué sucedió aquí? Pues bien, aquí yo personalmente me comí un stop loss. ¿Por qué? Porque yo personalmente no metí break-even. En este caso, te aconsejaría meter break-even, es decir, poner tu stop loss en tu entrada para que si el precio se revuelve, que te eche en break-even y que no pierdas nada de dinero. ¿Qué es lo que ocurre? Que estaba bastante confiado en este trade, creía que podría perfectamente ir a tocar este imbalance que hay aquí, por ejemplo, y no quería que me sacara ni por el spread ni por ningún movimiento raro. Por lo tanto, dejé el stop loss abierto, lo dejé por aquí para que el precio pues fuera bajando. ¿Por qué? Porque tenía la expectativa de que el precio fuera a estos mínimos de aquí y llevarme casi un 1 a 11 de riesgo-beneficio, una auténtica locura. Porque estaba bastante seguro de que al tocar este imbalance de H4 el precio iba a continuar en una temporalidad mayor, en H4, a buscar esos nuevos mínimos. En esta ocasión, por una mala gestión mía o por tener demasiada expectativa en el trade, pues me llevé ese stop loss, que es este que te voy a poner aquí en pantalla. Fue alrededor de unos 1900 o así aproximadamente. Pues bien, el precio aquí me echó en stop loss, fue a recoger este máximo que tenemos aquí. Y aquí es donde daría la otra entrada, esa entrada que te he mostrado anteriormente, que fue la de 6.300, 6.200, no recuerdo ahora bien. ¿Dónde fue esta entrada? Pues bien, esta entrada fue cambio de estructura y fíjate cómo aquí, te voy a poner bien, el precio dejó un imbalance en estas dos velas, como te he explicado anteriormente. Primera vela, segunda vela, tercera vela, la primera y la tercera no se toca, hay un vacío, un imbalance y ahí podrías entrar. Pones tu orden aquí, muy pocos pips de stop loss, si quieres le puedes meter un poquito más por el tema del spread. Y aquí fui en busca de estos mínimos que tenemos aquí. Obviamente esta es la entrada espectacular, esta entrada por supuesto la podrías haber cogido, pero podrías haber entrado de otras maneras. Fíjate como aquí podrías haber entrado también, mitiga este imbalance, ¿vale? Este imbalance que tenemos aquí, primera vela, segunda vela, tercera vela, hay un vacío aquí en estas dos, te lo voy a marcar por si no lo ves, ¿de acuerdo? Y te cubrirías aquí arriba. Aún así te estaría dando un ratio de 1 a 3. Me preguntarás, oye, ¿por qué el take profit lo pones ahí? Pues básicamente porque nos vamos a la temporalidad de 15 minutos y el primer punto de confluencia, el primer punto mínimo donde probablemente haya bastantes stop loss y bastantes take profits es en este punto que tenemos aquí. Aquí el precio, fíjate cómo se desploma de una manera brutal, recoge este mínimo y ahora quiero que veas lo siguiente. Aquí ya me salí del TP, este fue el trade que pillé antes un stop de 1.900, 2.000 dólares, te lo he puesto antes en pantalla y el take profit de unos 6.200, 6.300. Como puedes observar, si tienes un buen riesgo-beneficio, si controlas bien el riesgo, tienes una gestión de riesgo adecuada, puedes tener hasta 3 stop loss que aún así vas a tener muchísimo mejor profit. Podrías haber entrado de diferentes maneras y te he puesto esas dos maneras, en esta de aquí o en esta de aquí incluso. De hecho aquí más abajo da otra entrada, fíjate. Otro imbalance que tenemos aquí, lo respeta, pum, y se desploma. ¿Hacia dónde? Hacia ese punto mínimo que tenemos en M15. Pero ahora quiero que veas lo siguiente, ¿de acuerdo? El precio, tras liquidar este mínimo que tenemos aquí, explota de una manera brutal. Esto es lo importante de la liquidez. Si no entiendes bien la liquidez, si no entiendes bien dónde ubicar esa liquidez, muy probablemente estés perdido en el mercado. Estoy seguro de que siguiendo la estructura tal y como te la han pintado, no has conseguido resultados y te invito a que veas y hagas backtest de esta estrategia. Este vídeo ya llega a su fin. Si te has quedado hasta el final es que realmente te conmueve y te apasiona el trading y estás en busca de esos resultados. Te invito a que analices esta estrategia, que veas los cientos de vídeos que tengo en mi canal. Te invito a que veas mi Instagram, que lo tienes abajo en la descripción, es BeLikeDeAlgo, igual que el canal de YouTube. Y ahí vas a tener también muchísimo contenido gratuito de mi estrategia. Vas a poder ver que, oye, realmente funciona, que no soy un hablador más, porque hay mucha gente que habla, divulga, pero los resultados no los muestran o los falsean. Yo no los puedo falsear porque básicamente me dedico a las empresas de fondeo. Ya te he dicho que tengo más de $1 millón fondeados y he retirado como $19.000 en FTMO, un total payout que tengo con Alpha Capital de $97.000 aproximadamente
aproximadamente creo. He tenido retiros de muchísimas empresas. Ya te digo, he sacado alrededor de los $250.000 en payouts en total de las empresas de fondeo. Por lo tanto, oye, la estrategia funciona y sé aplicarla y por ello te invito a que lo veas. Si estás interesado en formar parte de mi formación, en formar parte de mis alumnos y que yo personalmente te mentorice para que puedas obtener estos resultados o algunos muy parecidos, abajo tienes mi página web, vilaidealgo.com. Ahí verás la próxima apertura de las plazas. Son plazas muy limitadas, 10 plazas que se habilitan únicamente para dar la mejor atención a todas esas personas que se quieren formar de verdad en el trading. Por ello, te invito a que si estás interesado, veas la página web, dejes tu correo en el apartado de formaciones y ahí estarás en la lista prioritaria de la próxima apertura de formación. Sin más, espero que te haya gustado este vídeo, que me dejes un comentario si te ha gustado y si te ha servido y nos vemos en el siguiente vídeo.